una responsabilidad muy grande, la verdad, para mí, pararme en un púlpito frente a muchas personas y compartir la palabra de Dios, porque no es fácil predicar la palabra. Se te vienen muchos sentimientos, mucha presión, nervios, temor a equivocarte, pero si usted me pregunta a mí si estoy preparado, no estoy preparado, pero sí estoy dispuesto para hacer la voluntad de Dios. Amén. Así que bueno, vamos a orar antes de compartir la palabra de Dios. Quiero que cierren sus ojos, por favor, y vamos a acompañarme en oración. Señor, en esta mañana te queremos bendecir, queremos honrarte, queremos glorificarte, papá. Te damos gracias por cada uno de los que estamos presentes, Señor, del más grande hasta el más chico, Señor. Bendecimos esta iglesia, bendecimos esta mañana, bendecimos tu palabra, Señor. Tomamos autoridad, Señor, sobre este lugar, Señor, y te pedimos que tú estés sobrando a favor, Señor, de mi vida, que tu Espíritu Santo esté fluyendo con total libertad, Señor, rompiendo las cadenas, Señor, haciendo tu voluntad, trayendo libertad, Señor, como dice tu palabra, Señor, que conocemos tu verdad y ella no va a ser libre del error, libre de la mentira, libre del engaño, Señor. Por eso en este momento declaramos una mañana bendecida y en victoria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me gustaría que puedan acompañarme, por favor, en el libro de Juan, capítulo 8. Bien. No sé si lo tenemos ahí en pantalla. Bien, capítulo 8, versículo 1. Y el tema de la prédica que le puse es sobre la importancia del perdón. Quería predicar y compartir sobre el perdón. Es una palabra muy, muy fuerte, muy importante que como cristiano y como hijo creo que tenemos que tener incorporado en nuestra vida, y que a la misma vez no es fácil poder tener una práctica diaria en el perdón, porque hay veces situaciones que nos afectan mucho, cosas de nuestra infancia, heridas que están aún siendo cristianos, que en nuestro corazón que no nos permiten avanzar. Amén. Y bueno, en la semana estuve meditando sobre la palabra del perdón. En esta semana de todo lado estuve escuchando prédicas, estuve escuchando alabanzas, leyendo versículos, el Antiguo, el Nuevo, sobre este tema, sobre el perdón. Y Dios me llevaba a recordar la historia de la mujer adúltera, ¿no? de Juan, el capítulo 8, versículo 1. Y me gustaría que podamos leerlo todos juntos. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: y Jesús se fue al monte de Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Maestro, decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo. ¿Quién quedó? Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Qué linda historia. Comienza medio triste esta historia, ¿no? Medio triste, pero termina con un final feliz. Y yo me sentí identificado con esta historia porque muchas veces nos pasa que nos equivocamos, como hoy decía el hermano. Me gustó mucho la hermana Paula, que decía de que reconocía el error, ¿no? Reconoce el error
de por ahí no buscar a Dios, de tener un carácter. Y eso creo que eso habla mucho de una persona, de poder ser valiente y reconocer un error. Y yo me pongo a la par de esta mujer y me empiezo a imaginar cuando estos fariseos y los escribas la llevaban a esta mujer acusándole, gritándole, andá a saber qué es lo que le decían, ¿no? Pobre esta mujer, asustada, sin saber qué es lo que iba a pasar de su vida, porque en el Antiguo Testamento recordamos que dice que a tales personas que le encontraban en tal acto la tenían que apedrear, y qué feo no tener esa actitud sobre una persona cuando se equivoca. Y yo me pasaba muchas veces que cuando me equivocaba había momentos también donde me sentía tan abrumado también por mi conciencia y mi alrededor, que no me favorecía para nada. ¿Por qué? Porque uno cuando se equivoca, ¿qué es lo primero que viene a nuestra vida? Mucha culpa, mucho dolor, haber fracasado, el haber querido hacer lo bueno y te desviaste, hiciste lo malo. Y me gusta esta historia porque siempre en las historias aparece Jesús solucionando los conflictos de una persona, ¿no? En este caso la mujer había sido sorprendida en adulterio y es un pecado grave, fuerte, que por ahí después de suceder esto uno puede perder mucha espiritualidad, puede venir su vida espiritual abajo, pero me gusta mucho porque Jesús le dice que el de ustedes sin pecado que sea el primero en arrojar la piedra, ¿no? Y dice que la conciencia de todas aquellas personas lo empezó a jugar en contra porque se dieron cuenta de que ellos también estaban en pecado, ¿no? No sé si en adulterio, no sé qué pecado era lo que ellos tenían, pero también tenían pecado. Y me gusta porque Jesús siempre cuando se aparece llega justo a tiempo a brindarte una solución, ¿no? A darte una restauración, una nueva oportunidad. Y el Señor le dio una oportunidad a esta mujer. Amén. Dice que, eso es lo que yo siempre me pregunté, ¿qué era lo que Jesús escribía en el suelo? Ya le voy a preguntar en el cielo cuando estemos ahí. No sé, no dice en ningún lado, estuve averiguando qué es lo que escribió, porque me llama la atención qué es lo que escribía en el suelo, ¿no? Un misterio, las cosas del Señor son un misterio, amén. Y dice que después de toda esta situación, el único que quedó con la mujer fue Jesús, ¿no? Y es una enseñanza que nos enseña a nosotros en esta mañana, que después de tu caída, que después de tu error, después de tu pecado, el que siempre va a estar después de tu caída y en medio de tu dolor va a ser Jesús. Amén. Porque puede ser de que humanamente la gente te critique, porque puede ser de que tus hermanos, tu familia, tu vecino, lo que sea, te critican, porque muchas veces la gente te miran con esos ojos, no tienen la mirada de Jesús. Y nosotros no somos tanto, nos damos cuenta cuando una persona nos desprecia, nos damos cuenta cuando una persona nos mira de lejos, nos damos cuenta cuando una persona nos mira y con la mirada lo dice todo, porque el cuerpo también habla, ¿no? Y me gusta porque Jesús siempre queda con la situación y tratando de solucionar el problema. Le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿No? Y en esta mañana yo quería hacer hincapié sobre las acusaciones del enemigo, las acusaciones del diablo, porque el diablo dice que viene a destruir, a matar y a hurtar y a destruir, pero Jesús viene a dar vida y vida en abundancia, amén. Y lo que el enemigo quiere es destruirte cuando vos fracasaste. El enemigo lo que hace es condenarte cuando vos pecás. Y Jesús, todo lo contrario, Jesús no te condena, porque la palabra de Dios dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces le dijo, ni yo te condeno. Nosotros no somos quien para condenar al hermano, no somos quien para condenar a una persona que no conoce al Señor, no somos quien para juzgar a los demás. ¿Por qué? Porque el Señor a nosotros, ¿cómo nos recibió cuando nos acercábamos a Él? ¿Vos te acordás la primera vez cuando te acercaste al Señor? ¿Cómo te recibió Él? ¿Te recibió con desprecio? En la iglesia cuando te acercaste, los hermanos te recibieron criticándote. Yo creo que no, ¿no? Y yo creo que es una enseñanza muy fundamental para que nosotros podamos aplicar a nuestras vidas, de poder tener un corazón perdonador. Amén. Jesús acá le demostró que Él fue 100% amor y perdón al perdonarla en esta situación y salvarla de las acusaciones y de las piedradas que le estaban por pegar a esta mujer. Yo me pongo a imaginar qué hubiese sido si Jesús no estaba en ese momento. Esta mujer capaz que
la hubieran matado, estaría lastimada, triste, deprimida, no sé. Pero Jesús apareció y Jesús dice que apareció para deshacer las obras del diablo. Amén. El enemigo apareció para deshacer, el Señor apareció para deshacer la obra del enemigo. Y ahí me gusta esta historia porque la actitud de Jesús hacia la mujer refleja su propósito redentor para la raza humana. Amén. O sea que Jesús es el reflejo, ¿no?, del propósito que Él tiene para con la humanidad, para conmigo, para con usted, para los perdidos, para los que no creen, para los que se niegan a creer, para el ateo, para el que sea. Dios está reflejando un plan de salvación. Vemos en Juan capítulo 3, versículo 13, ¿lo conocen? ¿Lo puedes poner, por favor, Nico? Es una palabra muy conocida, pero que tiene un poder, un impacto tan fuerte para que todo aquel que en Él cree, no se, mas tenga vida eterna. O sea, ¿cuál es el propósito del Señor? ¿Cuál es el plan eterno? ¿Cuál es el plan diseñado del cielo para la humanidad? De que ninguno de nosotros nos perdamos. Amén. Nosotros cuando estuvimos perdidos en nuestro delito y pecado, Él apareció en nuestras vidas. Yo recuerdo que cuando no merecía nada, Él apareció en mi momento, en el momento más duro de mi vida, en el momento más infeliz de mi vida, en el momento cuando ya no quería vivir más la vida, en el momento cuando me quise quitar la vida, en el momento cuando dije que ya no tenía sentido lo que estaba haciendo, el Señor se apareció en mi corazón y me dijo: Ulises, yo no quiero que vos te pierdas. Yo sé que vos me estás dando la espalda, yo sé que vos conocés mi palabra y aún estás haciendo lo malo, pero yo te perdono, no te condeno, date una oportunidad. Y las oportunidades del Señor son infinitas. Muchas veces nos equivocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Y se nos hace como un hábito equivocarnos, pero Dios conoce nuestro corazón de que en realidad nos cuesta, porque cuesta ser una persona intachable. Cuesta ser una persona 10 puntos en todas las áreas de nuestras vidas. Por ahí a mí me pasa que yo quiero cuidar una área de mi vida y descuido la otra. Y subo y bajo y tengo victoria y estoy luchado. ¿No le pasa eso? Porque es una lucha espiritual que cada día nosotros tenemos en nuestra vida como cristianos. Y más cuando Dios te quiere usar y más cuando Dios quiere hacer algo tremendo en tu casa, con tus vecinos, en el colegio, en el trabajo, con tus amigos, ¿no? El enemigo se te levanta y vos decís: Señor, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Pero me gusta Jesús porque Jesús siempre vino con amor, con perdón. La palabra perdón, quiero compartir, dice que Jesús no la condenó a esta mujer como si no fuera apta de recibir el perdón, ¿no? Muchas veces pensamos de que algunas personas no son aptas de recibir un perdón, ¿no? Por ahí, si usted me pregunta, voy a decir algo fuerte. Por ahí, ¿un violador necesita el perdón? ¿Puede recibir un perdón? ¿El perdón por haber hecho algo grave hacia una persona? Algunos pueden decir: no se lo merece, un miserable, ¿cómo va a hacer eso? Pero Jesús vino también por esa persona. Lo que pasa es que el enemigo lo influenció tanto, fue usado por el diablo mismo para actuar de esa manera. ¿Por qué? Porque está cegado espiritualmente, porque no sabe lo que hace. Me acuerdo que Jesús, antes de morir, el último suspiro de él, dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Y muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con situaciones muy duras que nosotros no vamos a querer ver en la vida, que no vamos a querer ver en tu trabajo, no vas a querer ver en tu familia, no vas a querer desearle ver a nadie, ¿no? Pero vamos a tener que estar preparados. Tenemos que estar preparados para ver situaciones duras, porque el mundo dice que va de mal en peor, a lo bueno lo llaman malo, ¿no? A las cosas, no sé, está todo para atrás. Pero que, gloria a Dios, ¿no? Yo me siento bienaventurado, me siento bendecido y me siento privilegiado por haber conocido a tiempo las palabras y estar hoy en la presencia del Señor. Amén. Me encantó esa alabanza que cantaron recién los chicos. Me rompí en 1000 pedazos. Dice: no sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta misericordia, tanta paciencia, ¿no? Y lloraba yo en la presencia del Señor recién, porque la verdad es que dice que somos deseables para el Señor. Somos deseables vos, yo,
con tu pecado, con tus faltas, con tus victorias, con tus conquistas, con tus derrotas. Él te ama igual, te desea con unos ojos de amor, de misericordia, y si tiene que tenerte paciencia, te lo va a tener hasta que vos te acerques a la presencia del Señor. Amén. Dice que Él la trata a esta mujer con bondad, con paciencia, a fin de guiarla al arrepentimiento. A ver, lo que pasó sí fue grave, no fue cualquier cosa, pero Jesús dice que la trató con bondad. Yo lo que quiero que rescatemos de esta parte es de que cuando encontremos a alguien en alguna falta, cuando encuentres o se te presenta una situación, que no seamos crueles. Que no seamos crueles, que tengamos y podamos intentar de imitar la reacción de Jesús, de poder tratarla con bondad a la persona. Por ahí hay cosas que nos molestan, como le digo, pero nosotros tenemos que armarnos de paciencia, armarnos de bondad, ¿no? A fin de guiar a la persona al arrepentimiento. Yo justamente, mire, hoy quería invitar a un amigo de que está apartado de las cosas de Dios. Y le digo, Mario, mira, el domingo me gustaría que puedas ir a la iglesia conmigo. Sí, vamos, bueno, te espero a las 9 de la mañana, arrancamos juntos, vamos, desayunamos en mi casa, después del culto vamos, comemos algo, le digo. Y así recibí lo que Dios tiene para tu vida. Sí. Y la verdad que me enojó porque no apareció nunca. No apareció. Y yo ya estaba preparado, esperándole ahí con el desayuno. Y la verdad que me puse mal porque uno ama a los amigos y quieren también de que conozcan al Señor. Y más cuando una persona está apartada, qué feo es saber de que una persona sabiendo la verdad anda haciendo cualquier cosa. ¿O no es así? ¿Cuántos tienen amigos que están apartados, que no conocen a Dios y ustedes desean que estén también con vos hoy sentados a lo tuyo recibiendo la palabra? Amén, somos muchos. Hay familiares también, ¿no? Que tienen algún hijo que está lejos, que no quiere saber nada o que quiere hacer su vida, ¿no? Pero así como uno desea que nosotros también, esas personas se acerquen a la luz, ¿no? ¿Cuánto más el Señor, ¿no? ¿Cuánto más el Padre anhela el regreso de aquel hijo pródigo que ahora vamos a compartir, el regreso de aquella persona que está perdida? O sea, de que nosotros cuando tengamos la oportunidad de poder guiar a una persona, la guiemos con bondad y con paciencia. Amén. Vamos a Lucas 15, por favor. Venimos hablando sobre la importancia del perdón. Hablamos de que Jesús no la condenó a pesar de su falta, de que le dijo, vete, no peques más. O sea, en otras palabras, el Señor nos perdona, no nos condena por nuestro error, pero nos dice, hijo, te quiero mucho, pero portate bien. Portate bien, se te da la libertad de nuevo para caminar, se te da la libertad para que vos puedas esforzarte día a día, pero no peques más en esta situación, por favor. Lucas capítulo 15, versículo 11 al 24. Vamos a leer todo el contexto, pero quiero rescatar simplemente 2 o 3 versículos de ahí. Bien. Es el regreso del hijo pródigo, una palabra muy conocida. Es una palabra que no me canso de leerla, que no me canso de recordarla, que no me canso de leerla porque siempre la leo y me habla el Señor de una manera, me habla de otra manera. Y me gusta mucho, por eso creo que también es una oportunidad sobre hablar sobre el perdón, rescatar algo del perdón en este lugar, en este contexto, y lo leemos. Amén. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo acá padeciendo de hambre, me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y esto es acá donde yo quiero que entremos todo en el corazón de esta parte del pasaje de la palabra. Y cuando aún estaba lejos, dice, lo vio su padre. Aún cuando estuvimos lejos, dice que lo vio su padre. Y a mí me encanta la verdad de que me emociona, me da tanta alegría saber la reacción de este padre, porque este padre tenía toda la responsabilidad de disciplinarlo o de castigarlo a su hijo por haber mandándosela en esta situación, haber malgastado, haber hecho lo que había hecho, ¿no? Y mirá lo que dice, y lo vio su padre, vino a su... Bien, lo vio lejos y lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, dice el padre, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Esta es una imagen, un cuadro que da la palabra de que es así como nos recibe el Señor cuando nosotros nos acercamos y cuando venimos rotos y arrepentidos por nuestras faltas y nuestros pecados. Es lo mismo. Literalmente yo lo puedo comparar así y espiritualmente así también, ¿no? Cuando venimos por esa puerta, no sé cuántas veces vos has venido triste, has venido con una necesidad, con alguna enfermedad, luchado, con problemas, con ganas de ya no venir más a la iglesia, con ganas de ya no adorar, con ganas de ya no orar, con ganas de ya no venir al culto, ¿no? Y en ese último día Jesús te apareció y te recibió y te abrazó y recibiste el abrazo y el beso en la frente del Señor, ¿no? Qué lindo, qué bendición cuando pasa eso. Yo cuando vengo a la iglesia siempre vengo con ese anhelo de recibir un toque del Señor, de recibir un abrazo del Señor, porque un toque del Señor y un abrazo del Señor lo cambia todo, te renueva, te llena las pilas para que vos continúes, te renueva, ¿no? Y te da esa gana, esa energía, ese deseo de poder contagiar a otra persona y te vas ya con el domingo diferente, con una sonrisa en tu boca, amén. Y qué lindo es poder disfrutar eso. Y seguimos leyendo y dice el versículo 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestile, y pone un anillo en su mano y calzado en sus pies, y trae el becerro gordo y matalo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Estábamos perdidos, este hijo estaba perdido, ¿no? Y qué lindo, me encanta esto porque yo quería compartirle también sobre los padres. Yo sé que acá hay varios padres, sé que hay varios familiares, como le digo, y dice que los padres que son creyentes deben comprender que Dios ama a ese hijo perdido, como recién decía yo, ¿cuántos padres tienen su hijo que quieren hoy en día que estén acá con ellos en la iglesia y no están? ¿No? ¿Cuántos familiares que tienen un pariente apartado y hoy en día no están? ¿No? Y que el padre está también a la espera de su regreso. El padre está tan ansioso, más que nosotros, esperando verlo un domingo en la iglesia, verlo, adorarlo, verlo, bendecirlo, ¿no? Y no están, pero bueno, hay que orar, no hay que bajar los brazos. Tengo un testimonio para contarle de mi primo. Mi primo también, bueno, lamentablemente estuvo en adicciones varios años y la verdad que yo tenía carga por mi primo. Estuve 2 años orando por mi primo. Cuando estuve en Buenos Aires, Dios me pone la carga para poder orar por él. Presenté ayuno varias veces, oraba por él, de que Dios pueda darle la oportunidad como me la dio a mí, de poder conocer a Dios, de poder conocer la verdad, de poder saber de que hay victoria en el nombre de Jesús, amén, y de saber de que no es necesario acudir a la sustancia para hoy disfrutar la vida loca, ¿no? Y Dios, en su tiempo y en su paciencia, en su misericordia, tocó su corazón y lo pudimos ubicar en Misiones, en un centro de rehabilitación cristiano. Y la verdad que yo me había luchado, me había enojado varias veces porque no veía la respuesta del Señor. Cada vez lo veía peor al primo. Una vez a la madrugada me va a buscar
y estaba Machado y me empezó a decir un montón de cosas, que vos ahora que estás bien no me querés escuchar, que ahora que vos estás bien, dice, te hace el agrandado. Era el enemigo hablando por su boca, así literal, yo no entendía nada, estaba re dormido, me empezó a decir un montón de cosas. Y en un momento empieza a estirar espuma de la boca, se me desmaya el primo, yo no sabía qué hacer. Y lo empecé a llamar a su papá, a su mamá, a su hermana, todo, no me atendía nadie. Y lo llevo a su pieza, qué sé yo, lo llevo alzado. Y cuando se despierta agarra un cuchillo y me empezó a querer tirar cuchillazo en el brazo. Y le saco el cuchillo y estaba manifestadísimo el primo, estaba manifestadísimo, lo puede decir mi mamá. Mi mamá no sabía qué hacer, déjalo, no lo puedo dejar, se va a lastimar. Y salió como el endemoniado Gadareno, ¿se acuerdan del endemoniado Gadareno que andaba por los sepulcros, desnudo? Salió descalzo con un frío que hacía la madrugada y se fue para el monte a correr. Yo dije, ay Señor, ¿qué hago ahora? Y no podía ir a correr porque se había metido al monte y yo no me iba a meter al monte. Y apareció el otro día. Y bueno, la cuestión, conclusión, el primo está en un lugar cristiano, se bautizó, está recibiendo del Señor todos los días. Dice, primo, te tengo una noticia, estoy aprendiendo a orar. Estoy aprendiendo, dice, a adorar a Dios. Dice, primo, te doy muchas gracias por haberme aconsejado y haberme sembrado esa semillita cuando yo estaba drogado, cuando yo te jodía, vos me compartías la palabra. O sea, a su tiempo Dios hace la obra, ¿no? Y no es porque yo sea nadie, simplemente es porque Dios es el que nos prepara para poder en el momento oportuno poder predicar a las demás personas. Y la verdad es que a mí me fortaleció mi fe de que mi primo se pueda bautizar y hoy estar en el camino del Señor. Amén. Y a veces me llama y me dice, primo, estoy luchado, me quiero volver, extraño a mi familia, a mis hijos. Sí, primo, le digo, pero yo déjame decirte una cosa por experiencia propia. Invertí un año en vos, amigo, aprovechá, le digo, a full, al máximo. Absorbé como vos esponja, le digo, los devocionales, los cultos, orá, si tenés que llorar, hacé, patalear. Yo también la pasé, le digo, porque yo también estuve en adicción y me fui a rehabilitarme a Buenos Aires. ¿Cuántos saben eso, no? Capaz que algunos no me conocen, no saben. Estuve en un centro de rehabilitación y hice el programa un año y me quedé un año más trabajando, colaborando, acompañando a los chicos que llegaban. Y en ese lugar fue un lugar de preparación, un lugar de restauración, un lugar donde Dios obró de una manera tan profunda en mi alma, donde me llegó muy de pronto el perdón a mí también. El primer proceso que yo pasé almáticamente fue donde yo tenía que perdonar. Por eso es lo que yo estoy compartiendo en esta mañana sobre el perdón. Porque si vos me decís, Ulises, ¿te es fácil perdonar a vos? No me es fácil perdonar. Estando uno en adicción, estando uno en la calle, viviendo una vida de delincuencia y todo lo que se vive afuera, a uno lo lastiman. Vos lastimás, te lastiman y tenés mucha bronca, mucho odio, mucho resentimiento, ¿no? Mucha amargura sobre cosas y sucesos que pasaron con personas. Y también mucha culpa con uno mismo. Yo estuve 3 meses teniendo culto todos los días, ¿no? 3 meses sin poder perdonarme a mí mismo por todas las macanas que me había mandado. No podía aceptarlo, estaba muy enojado conmigo mismo. ¿Por qué? Porque decía, no es justo de que yo haya desaprovechado tantos años de mi vida haciendo esto cuando tenía acá todo. Recién me ponía contento de ver todos los niños acá compartiendo la palabra. Me hubiera gustado a esa edad poder estar en una iglesia, poder estar conociendo a Dios, que me estén enseñando la palabra. Y yo no es por juzgar nada a mi familia, porque mi familia tampoco no era creyente. Nosotros somos nuevos en el camino, ¿no? Pero gloria a Dios que Dios llega justo a tiempo. Amén. Y la verdad es que yo cuando iba a orar, me arrodillaba, teníamos ahí en el centro de rehabilitación un cuarto de batalla, que era en el 2.º piso, y teníamos una piecita para poder orar. Y ahí era donde vos podías tirarte boca abajo, boca arriba, hacer lo que quieras en la presencia del Señor. Y la verdad es que yo me había propuesto sanarme, me había propuesto liberarme, y la única manera era yendo a la presencia del Señor. Y cuando me arrodillaba a orar, se me venían imágenes en la cabeza, se me venían imágenes de personas que yo había hecho maldad. Y el Espíritu Santo me hacía entender de que yo tenía que pedir perdón en ese momento.
No estaba la persona, pero a la distancia yo soltaba perdón y perdonaba por lo que ellos me habían hecho, y así viceversa. Y así muchas personas, y así muchas cosas de la infancia también que me marcaron, cosas duras que he vivido, ¿no? Que he tenido que perdonar, y lo más duro fue cuando tenés que perdonar a un familiar, o cuando es tu mamá, o cuando es tu papá, o cuando es tu hermano, ¿no? Y la verdad es que el perdón es tan sanador, aunque es duro, a la misma vez tan sanador, tan liberador. Por eso yo en esta mañana quiero compartir sobre el perdón, para que nosotros no seamos de aquellas personas de que guardan rencor en su corazón. Porque hay muchos cristianos, no es por jugar nada, que tienen años en el Evangelio, pero tienen falta de perdón. ¿Amén? ¿Amén o no es así? Yo soy uno muchas veces que por ahí me cuesta perdonar. Y me decís, hermano, pero si estás predicando, no estás buena alabanza. Sí, pero me cuesta, soy de carne y hueso. Cuando me ofenden no me es fácil perdonar, como si no hubiese pasado nada porque te molesta. Amén. Y el perdón es muy fuerte, como le digo. Dice que lo vio su padre y fue movido a misericordia. Esta descripción de Jesús, de la reacción del Padre por el regreso de su Hijo, enseña varias verdades importantes. Dice que Dios tiene compasión por los perdidos y debido a la triste condición en que se encuentran. El amor de Dios por ellos es tan grande que nunca deja de entristecerse, ni de esperar que regresen. Cuando alguna persona sinceramente se vuelve a Dios, Dios está dispuesto a recibirlo con perdón. Recordemos esta palabra, que cuando una persona se acerca a Dios sinceramente, dice que Dios está dispuesto para recibirlo con perdón. Amén. Cuando nosotros nos equivoquemos y regresemos a Dios arrepentidos, Dios nos va a recibir con perdón. Saquémonos esa mentira del enemigo, que cuando vos caes o te equivocás, de querer verte fracasado y de que Dios no te va a perdonar, ¿no? Si Dios no condenó a esta mujer que había cometido un acto grave, a nosotros tampoco no nos va a condenar. Amén. Dice que cuando alguna persona sinceramente se vuelve a Dios, Dios lo recibe con perdón, amor. Lo recibe con compasión, lo recibe con gracia y todos los derechos de un hijo, ¿no? Porque vos sos hijo. El error, tu pecado no te define, hermano. Tu equivocación no te define, hermano. No te define. Yo me he equivocado un montón de veces. Y el enemigo me decía, ahí lo tenés, viral, al flaco, al que predica, al que canta, el que dice amar a Dios y hace cualquier cosa. Ahí lo tenés, a ver cuánto te dura. Así son las prédicas del enemigo, ¿no? Pero que Dios reprenda al enemigo en esta mañana y retroceda en el nombre de Jesús, porque nosotros tenemos derecho de hijo, y si vos pecas, tenemos un abogado que nos defiende. Jesucristo en la cruz del Calvario pagó la deuda tuya. Jesucristo en la cruz del Calvario hizo posible lo imposible, sacó el velo y Dios nos dio la victoria. Amén. Dice que los beneficios de la muerte de Cristo, la influencia del Espíritu Santo y la gracia de Dios están disponibles para los que buscan a Dios de corazón. Los beneficios del Espíritu Santo, la cruz de Cristo en el Calvario y la gracia de Dios están disponibles para todos aquellos que buscan a Dios. ¡Qué bendición! Me voy corriendo a esa oportunidad. Yo abrazo esta palabra, abrazo esta enseñanza. Qué lindo es poder tener el cielo a tu favor. Qué lindo es poder entrar con libertad a la presencia del Señor. Y no es por tus obras, porque sea un cristiano excelente. No, es porque por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. La fe de Jesucristo es lo que hace todo posible. Amén. Bueno, hasta aquí vimos cómo es el perdón de Dios hacia nosotros. Este es un punto, ¿no? De que vimos que Jesús perdonó a la mujer adúltera y que Jesús, a través de la enseñanza de la parábola del hijo pródigo, lo recibió con los brazos abiertos, con perdón, ¿no? Ahora me gustaría que vamos a ver cómo es el perdón de nosotros para con los demás. ¿Amén? Ahora quiero ver eso. Y me gustaría que vamos a Mateo 18, sobre los dos deudores. ¿Leyeron esa palabra alguna vez? Bien. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos.
A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía para que pueda pagar esa deuda. Entonces aquel siervo, escuchemos bien esto, leamos bien, prestemos atención por favor. Entonces aquel siervo, postrando, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te voy a pagar todo. Y el señor de aquel siervo, repetimos la historia, mira, movido a, le soltó y vamos de nuevo, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Qué bendición, ¿no? Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de su consiervo que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, le asfixiaba, diciendo: pagame lo que me debes, San Juan, ¿no? Pagame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: tened paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Era la misma situación, pero ahora el deudor de él. Era él, pero en el otro muchacho. ¿Amén? Dice el 30, más él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Qué malo que no. Mirá, cuando le habían perdonado una deuda de más cantidad, que le debía un poco menos, mucho menos de esa cantidad, no le perdonó cuando había recibido el perdón de su señor. ¿Bien? Dice: viendo a sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con nosotros si no perdonamos de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Es clara la palabra de Dios. ¿Lo entendimos todo? Bien. O sea, es un cuadro también de cómo Dios nos perdona a nosotros y cómo ese perdón queda condicionado para que nosotros también podamos repetir con la misma acción de Jesús, con misericordia, perdonándolo. Pero no perdonándolo a media, o teniéndole bronca, o criticándole y reflegándole toda la vida lo que él lo hizo, la deuda esa, no. Porque la palabra de Dios dice que los pecados nuestros que son perdonados son echados a lo profundo de los mares y no sabe nadie más de tus pecados. Solamente sabe Dios y vos tus pecados. O sea que nosotros tenemos que optar por esa enseñanza y traer a nuestra vida y aplicarla y practicarla todos los días. Porque el perdón no es de un día para otro que soy cristiano, recibo al Señor y ya soy el 100% perdonador. No, es una práctica de todos los días. Cómo un corazón se va moldeando en la práctica, lo va desarrollando. Amén. Acá el Señor en esta parábola nos enseña que el perdón de Dios, aunque sea gratis para nosotros cuando nos arrepentimos, no obstante permanece condicionado a la voluntad de la persona. Amén. Para perdonar a los demás. En otras palabras, ¿se puede perder el perdón de Dios al mantener un corazón amargado que se niega a perdonar? Y a mí me llamó mucho la atención de que uno puede perder el perdón de Dios. Es la primera vez que he leído esto y está en la palabra de Dios. Y si está en la palabra de Dios, yo la creo porque la palabra de Dios fue inspirada por hombres, inspirada por el Espíritu Santo que escribieron, ¿no? Y la palabra es la verdad. Amén. O sea, dice que si nosotros tenemos un corazón amargado y nos negamos a perdonar a tu hermano la deuda, la ofensa, podemos correr el peligro también de perder el perdón de Dios para nuestra vida. Recuerdo que en los evangelios, cuando Jesús empezó por primera vez a enseñar sobre el perdón, en el Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Perdona nuestras ofensas, como dice, ¿no? Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, que es de un lado y del otro. Vos recibiste perdón por amor y misericordia, la misma manera nosotros tenemos que perdonar al que te ofende. Y muchas veces son seguidas las ofensas de las personas para con nosotros. O muchas veces
Son muchas las ofensas nuestras también para con las demás personas, ¿no? Pero que en esta mañana el Señor nos ayude a tratar de no ofender tanto. Amén. Yo a veces le digo, Señor, ayúdame a no pecar tanto, porque de pecar voy a pecar. Soy un pecador. Consciente e inconscientemente uno está a la tendencia de hacer lo malo. El apóstol Pablo decía, Señor, yo quiero hacer lo bueno. El otro día lo compartía Maxi, a un hermano, ¿no? Señor, yo quiero hacer lo bueno, pero hallo algo en mí que no me deja hacer lo bueno y hago todo lo contrario, ¿no? ¿No te pasa que a veces vos querés tener una semana en victoria, arrancar lunes, martes, bien, y jueves, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, para atrás? ¿No te pasa? ¿Por qué? Porque hay una lucha, ¿no? Hay una lucha que no nos permite hacer la voluntad de Dios. Pero en esta mañana el Señor nos reviste de poder, de valor, de valentía y de coraje para que podamos intentar cada día disminuir nuestros errores. Amén. Acerca sobre el perder el perdón, acerca sobre lo que estamos hablando de tener un corazón amargado por no perdonar, quiero que leamos Hebreos capítulo 12, versículo 15, por favor. ¿Lo tenemos? Perfecto. Dice, mirá bien, no sea que alguno de nosotros deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura nos estorbe y por ella muchos sean contaminados. La falta de perdón, el no perdonar, el tener un corazón duro y negado a poder perdonar las ofensas o algo grave que hicieron con vos en algún momento, puede pasar esta situación. Puede pasar de que se puede formar una raíz de amargura, y una raíz de amargura es muy fuerte, no es tan fácil desgajar una raíz de amargura desde lo más profundo de tu corazón. Porque humanamente no podemos sacarlo. La única manera de intervención es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo sacando todo lo que no es y poniendo lo que es su presencia, su perdón, su amor, su misericordia, su gracia, su divino poder. Amén. Vamos a Efesios capítulo 4, 31 y 32, por favor. Ya vamos a ir cerrando. Me quedan 10 minutos. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4, 31. Acá una enseñanza para que podamos tenerlo mucho en cuenta también. Quítense de nosotros toda amargura, todo el enojo, la ira, la gritería y maledicencia y toda malicia. 32. Antes sed benignos uno con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Amén. Dios nos perdona millones de veces. Seamos de aquellas personas que marcan la diferencia. Vos sos una persona diseñada y llamada por Dios para marcar la diferencia. Hay un mundo caído, una necesidad tan enorme, tan grande en la sociedad, que es tanta la oscuridad, ¿no? Pero vos tenés el respaldo y tenemos la responsabilidad, y yo como iglesia, todos, de poder alumbrar en esos espacios de oscuridad, ¿no? Porque dice que las tinieblas no prevalecieron con la luz siempre va a ganar, el bien siempre va a ganar, la maldad se va a aumentar, te van a decir de todo, te van a criticar, te van a decir, ¿cómo vos vas a perdonar? Mirá lo que ha hecho, no se mereces el perdón. Él te tiene que venir a pedir perdón, pero seamos de aquellas personas, como nos enseña el Señor, de así como Dios nos perdonó a nosotros también perdonar a los demás. Me gusta mucho el Salmo 51, que habla sobre el arrepentimiento de David, cuando tuvo también un acto, cuando se llegó a Betsabé, y estaba arrepentido, porque dice que David tenía el corazón semejante al de Dios y había hecho semejante barbaridad. Amén. Y me gusta la actitud que él tiene. En el versículo 1 dice, Señor, tened piedad de mí, mi pecado siempre está delante de mí, ¿no? El pecado, ¿sabe lo que hace, hermano? Te quiere apartar de Dios,
El pecado está diseñado para que vos te apartes y te alejes de Dios. El pecado te separa de la presencia del Señor. ¿Y sabes lo que hace el pecado? Te lo refriega todos los días en la cara. Cuando vos pecas, ¿no te pasa a veces que por ahí vos estás trabajando, estás tranquilo en tu casa y se tienen imágenes de tu error? ¿No? Porque el pecado siempre está delante nuestro. Siempre el pecado va a querer venir a tocar la puerta de tu corazón, ¿no? Pero el Señor es fiel y justo. Lo vemos en la palabra, una promesa, primera de Juan capítulo 1, versículo 9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. Amén. O sea, seamos valientes también en ir y pedir perdón. Seamos valientes en reconocer nuestros errores, ¿no? Hay veces a mí me tocó en Buenos Aires ir a mi pastor y pedirle perdón porque no me había gustado la prédica que había compartido, porque él predicaba el perdón cuando yo estaba herido y se me venían todos los humos en la cabeza. Y pensaba mal, pero ¿qué se cree este pastor? ¿Qué se cree que me va a venir a decir así? ¿Qué se cree que me va a mirar así? Y una vez una palabra del Espíritu Santo me confrontó tan fuerte que no me dejó tranquilo y me hacía entender de que tenía que ir y arrepentirme y pedirle perdón al pastor, ¿no? Y yo decía, el pastor me va a matar, me va a cocinar. Nada que ver, yo cuando voy le digo, pastor, ¿sabe qué? Le quiero venir perdón, le pido perdón. ¿Por qué, Ulises? Porque pensé así cuando usted predicó sobre el perdón. La verdad es que pensé mal de usted, lo mandé a freír churro, le dije de todo en mi corazón, pero estoy muy arrepentido y quiero pedirle perdón. Sí, hijo, te perdono, me abrazó y me besó. Y esa acción me rompió entero porque ahí es donde yo empecé a practicar el perdón, ¿no? Y el perdón es a veces doloroso. El perdón es muchas veces, soltar perdón es doloroso. Amén. Pero que en esta mañana Dios nos ayude, hermanos, a poder tener un corazón perdonador. Con el cristiano, con el no cristiano, con el que no te quiere, al que te quiere, amén, al que te maldice, bendecilo, amén, porque a eso fuimos llamados. Capaz la sociedad no va a entender lo que vos haces. Hay gente que no entiende lo que nosotros hacemos. Hay gente que yo le quiero compartir la palabra de Dios y me dice, ahora te querés ser predicador, ahora me queda un consejo, ¿no? Y a veces me tengo que callar la boca, pero que mis hechos y mi caminar y mis acciones puedan ser mis prédicas para ellos. Amén. Que Dios se glorifique de la manera que tenga que glorificarse. Pero Señor, yo, como te digo, Señor, yo no estoy preparado, pero mi anhelo es que todos te puedan conocer, como lo habla Juan 3:16, que ninguno nos pierdamos, que procedamos al arrepentimiento y podamos conocer al Padre. Cerramos con Romanos 8:1, por favor. Es una declaración poderosa y reconfortante para cada uno de nosotros. Lo leamos todo a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que toda condenación en esta mañana se vaya ahora en el nombre de Jesús. Y que la paz de Jesucristo empiece a obrar, que la presencia del Señor en esta mañana pueda fortalecer nuestras vidas, que Dios reprenda toda culpa, todo dolor, todo resentimiento, toda amargura y que Dios nos dé la gracia en esta mañana para poder ser imitadores de Jesucristo. Amén. Esto es lo que le quería compartir, hermanos.